Perspectivas teóricas de la valoración infantil. Como resultado del aprendizaje tenemos que explicar los enfoques psicológicos utilizados en la valoración infantil para el desarrollo de los criterios orientadores de aprendizaje. Según lo que yo encontré en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el psicoanálisis es una teoría desde lo que se ve, desde lo que se considera de la historia del individuo, sobre todo en los primeros años, es en esencial para comprender el funcionamiento del adulto. Para Freud, para el psicoanálisis, los primeros conflictos se determinaron en parte del funcionamiento del adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura de línea dominante para considerar e interpretar los actos y considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. Por otra parte tenemos lo que es el ello, el yo y el superyo. El ello es donde es como una reserva de energía psíquica inconsciente que lucha por el tiempo para transformarla y satisfacer los impulsos, que en esto se debe lo que es la agresividad, la supervivencia y la reproducción. Es decir, que el ello es lo que el principio del placer y lo que se ve restringido por la realidad inmediata. El yo es cuando se va desarrollando el pequeño y el niño aprende a enfrentarse al mundo, y es decir, de todo lo que le rodea. El yo se maneja principalmente de la realidad, ya que busca la satisfacción del ello y de un modo más realista esto dará un placer a tipo largo plazo. Ya lo que es el super yo, en la teoría de Freud, que postuló que alrededor de los 4 y los 5 años el yo reconoce lo que es lo que está empezando a formarse, lo que está se considera lo real para decir cómo se debe ser nuestra conducta. Y bueno, en esta instancia la personalidad busca la perfección, lo que va produciendo el orgullo, es decir, lo que nuestros orgullos positivos o de culpa que tengamos que se generan en negativo. Por otra parte, las fases del desarrollo humano están 5 etapas. De esas 5 etapas, la primera es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la última, la etapa genital. La etapa oral es cuando ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, ya que en esto aparecen los primeros intentos de satisfacer las demandas promovidas por el libido. En la etapa anal, en esta etapa desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad, esto se da. Esta fase empiezan a controlar y defender o la dedicación para Freud, que esto es una actividad que fue vinculada lo que se genera el placer y la sexualidad. En la etapa fálica será durante los 3 y a los 6 años, y su zona enógena es asociada a los órganos genitales. De este modo, esta sensación placentera sería de orinar, de esto que se generaría en la fase del inicio de la curiosidad, entre las diferencias entre los hombres y las mujeres y los niños y las niñas. En la etapa de latencia, esta etapa empieza hacia los 7 años, en donde se extiende el inicio de la pubertad. Esta etapa de latencia se caracteriza por tener una soja erógena,
en donde se concreta lo asociado y en general se puede representar una congelación de las experimentaciones de la materia de sexualidad. Y la última etapa, que es la etapa genital, es la etapa que donde aparece con la pubertad y se prolonga más adelante. Esta está relacionada con los cambios físicos y acompañan a la adolescencia. Además de esto, el desarrollo psicosocial va a lo que es el deseo, va relacionado con lo sexual y lo vuelve tan intensos a los niños de forma eficacia que en las otras etapas anteriores. Y por último, en la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, que nos mencionó que también se centra en el foco del estudio, donde los procesos del aprendizaje y la interacción del aprendiz se da a medida de su entorno. Mientras los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de las nuevas habilidades y conocimientos mediante una aproximación gradual que se basa en ensayos de reforzamiento. Bandura intentó explicar lo que es los sujetos que aprenden unos de otros para el nivel de su conocimiento de importancia, sin necesidad de muchos ensayos. Gracias.